Soy Víctor Manuel Delgado Valenzuela, con la matrícula 5130 del grupo de cuarto 1 del Instituto Técnico Electrónico Chihuahua. Primero vamos a pasar a explicar cómo es el circuito en serie. Por ejemplo, aquí en este circuito en serie ya tenemos dos datos que son el voltaje y las resistencias. Este es el voltaje total de la fuente. ¿Y cómo se saca la resistencia total de un circuito en serie? Simplemente es sumando las resistencias. Por ejemplo, 10 más 20 más 30 más 40 más 50. Y nos da un total de 150 ohmios en la resistencia total. ¿Cómo se obtiene la intensidad total o la corriente total, que viene siendo la misma? Para obtenerla es voltaje sobre resistencia, que le damos aquí en la calculadora. Voltaje 12 voltios sobre 150 ohmios, que nos da un total de 0.08, que convertidos a ingeniería nos debe de dar 80 milivoltios, que por ejemplo aquí al momento de darle de correr la simulación nos avienta 80 milivoltios de corriente o de intensidad total en el circuito. Algo importante por tomar es que en un circuito en serie la corriente siempre es la misma que pasa por todas las resistencias, o sea, va a ser la misma corriente en R1 que en R2, que en R3, que en R4 y que en R5. Aquí lo único que va a variar va a ser el voltaje que van a recibir en las diferentes resistencias, y el voltaje sumado de todas estas resistencias nos tiene que dar el total del voltaje total. Por ejemplo, vamos a pasar a colocar voltímetros de esta manera. Otro más, otro más, por ejemplo, este lo colocamos bien. Por ejemplo, aquí podemos ver que este voltímetro lo puse al revés. Es nada más para que vean que cuando se pone, digamos, al revés el voltímetro en el circuito, simplemente da el mismo valor de voltaje, pero lo da en negativos. Corremos el programa. Por ejemplo, aquí en la resistencia 1, de que es de 10 ohmios, nos da 800 milivoltios. Aquí en la resistencia 2, que es de 20 ohmios, nos da 1.60 voltios. Si se fijan, conforme va aumentando la resistencia, el valor de ohmios en la resistencia, va aumentando también el voltaje. Y este era el que les decía. La resistencia 4 nos da menos 3.20 voltios. Entonces, para solucionar esto, pues simplemente es colocar de manera correcta el voltímetro. Y listo. Añadimos de nuevo y corremos. Y si podemos ver, nos sigue apareciendo 3.20 voltios, pero ya nos aparece sin el signo negativo. Y como les dije, la suma de todos estos voltios, de todo el voltaje sobre cada resistencia, nos tiene que dar el total del voltaje. Entonces pasamos a sumar 800 milivoltios exponente a la menos 3 más 1.60 más 240.
más 1.60 voltios más 2.40 más 3.20 más 4 voltios. Y al hacer la suma de todos estos voltajes nos tiene que dar el total de 12 voltios, que es lo que tenemos de voltaje total en el circuito. Y pues como les comenté, o sea, la intensidad, la corriente siempre va a ser la misma en el circuito en serie, y lo único que va a variar va a ser el voltaje. Este es el primer circuito ya armado. Acá están los demás conforme por ejemplo, aquí teníamos una fuente de 12 voltios. Aquí ya tenemos una fuente de 9 voltios, pero con resistencias mucho mayores. Que de igual manera aquí tenemos una intensidad, una corriente de 132.46 microamperios. Y de igual manera es igual aquí misma intensidad y misma intensidad, la misma intensidad en todos los circuitos en serie. Y ya los paso a mostrar aquí funcionando, dando el voltaje. Y este es el quinto. Ahora vamos a pasar a explicar lo que es el circuito en paralelo. De igual manera tenemos dos valores, que es el voltaje total y resistencias. A diferencia de un circuito en serie, en un circuito en paralelo, el voltaje es el que se mantiene siempre a 9 voltios y la intensidad o la corriente es la que va a tener variación. Por ejemplo, para sacar la resistencia total de este circuito, no es como el circuito en serie, que es sumando simplemente. Es un poquito más complejo y más difícil. Para esto aquí tenemos un ejemplo que es 1, o sea, es 1 sobre R1 sobre R2, o sea, 1 sobre R2, 1 sobre R3 más, o sea, y el resultado de ese es sobre 1. Y la resistencia que nos debe de dar, aquí yo ya lo calculé, es de 2.77.12 ohmios, que es la resistencia total de este circuito. Y ya teniendo la resistencia total, de igual manera, para obtener la intensidad total pues ya sabemos que es voltaje sobre resistencia, entonces simplemente le damos a 9 sobre 277.12 ohmios, y aquí ya sabemos que son 32.47 miliamperios de intensidad total, que a la suma de cada intensidad que nos arroje cada resistencia nos tiene que dar ese resultado. Bueno, vamos a pasar aquí a colocar los amperímetros y el voltímetro. Por ejemplo, eliminamos estos nodos y vamos a reemplazarlos por los amperímetros para que vean las corrientes. 1, 2, 3, 4, aquí 5. Unimos los nodos y aquí, si se fijan, este lado de arriba va a ser nuestro lado positivo, por eso los coloqué de esta manera, y este lado abajo nuestro lado negativo. Ok, vamos a agregar este. Ok, no me voy a dejar, pasamos un poquito más por abajo. Y cuando le damos a iniciar simulación,
podemos ver que acá nos da 9 voltios. ¿Por qué? Porque en el circuito paralelo, como ya lo dije, el voltaje siempre va a ser el mismo, pero el que va a tener variación son las intensidades de cada resistencia, que a la vez la suma de todas estas intensidades, de todas estas corrientes, nos tiene que dar como resultado una suma total de 32.47 miliamperes. Para esto lo podemos sumar. Por ejemplo, son 750 exponente a la menos 3 más 6.92 exponente a la menos 3 más 6.43 exponente a la menos 3 más 6 miliamperios más 6 exponente a la menos 3 más, aquí si nos fijamos ya son micros, aquí ya cambió, 562 micros a la menos 6. Aquí lo que pasó es que interrumpí el... Ok, aquí tuve un error. Simplemente quitamos este, eliminamos este nodo, colocamos nuevamente este perímetro y de esta manera, si podemos ver, ya nos cambió de micros a mili. Tuve un error aquí en la secuencia de los nodos, pero como podemos ver, al hacer la suma, 7 exponente a la menos 3 más 6.92 exponente a la menos 3 más 6.43 exponente a la menos 3 más 6 exponente a la menos 3 más 5.63 5.63 exponente a la menos 3. Le damos en más. Ok, aquí tuve un error, le puse un más y nos da la suma total de la intensidad, que son 32 miliamperios, 32.47. aquí me dio 32.48, pero es un decimal. Pues aquí están ya los demás hechos de igual manera. Aquí ya los tenemos con otras fuentes, con otras resistencias. Aquí ya nos está dando en micros. Aquí son el tercero, cuarto y quinto. Y eso sería todo. Gracias.